¿Cómo valoras tú la época de alguna manera lo comentaste también al principio de la entrevista, de Allende y la reacción conservadora y militar de Pinochet y las consecuencias que ha tenido años después de esos acontecimientos en el devenir de Chile? Bueno, a ver, Salvador Allende era un hombre simpático, carismático, frívolo, le encantaban las cosas caras, el whisky, los trajes caros, era un mujeriego, era un frívolo, que no tenía probablemente la pasta asesina que se requiere para ser un revolucionario marxista real tipo Che Guevara o Fidel Castro. De hecho, Fidel Castro se burlaba de él por lo blando que lo encontraba. Pero, sin embargo, desde la década del 50 en adelante, él comenzó a servirle a la Unión Soviética como agente de la KGB. Su codename, el código, el nombre, el alias que tenía era Leader. Y fue el contacto más importante que tuvo la KGB soviética en Sudamérica desde la década del 50 en adelante, según un libro que publica Christopher Andrew y Vasily Mitrokhin, profesor de Cambridge, Christopher Andrew, experto en la Guerra Fría, de documentos desclasificados de la Unión Soviética. Él era un agente pagado de la KGB soviética, esa es la verdad. No tenía calidad de agente, pero en el fondo estaba trabajando para la Unión Soviética. Y la Unión Soviética también comienza a intervenir en el proceso chileno, de modo de, especialmente después de la Revolución Cubana, de modo de consolidar en Chile una dictadura comunista alineada con la Unión Soviética, por cierto. El camino al socialismo, pensaba Allende, era por la vía democrática. Y por eso la Marta Harne, que era asesora de Chávez y de Fidel Castro, y que fue una marxista chilena, profesora en Chile, que después se fue a Cuba, dice en uno de sus textos muy posteriores, ¿ya?, que Allende fue el primer socialista del siglo XXI, ¿no? Bueno, él, con su coalición, él fracasa, ¿no?, en la elección contra Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva gana, el demócrata cristiano apoyado por la CIA, que también empieza a intervenir. Pero la propuesta de Salvador Allende era la construcción del socialismo, ¿no?, por la vía democrática. Él creía que la vía violenta era un recurso de última instancia, pero no la descartaba. Él fue presidente de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, creada por Fidel Castro, para exportar la revolución marxista alrededor de América Latina. Y Salvador Allende fue presidente de esa organización. Entonces, él no estaba en contra, por principio, de la vía violenta. Lo que pasa es que la consideraba un recurso de última instancia. Entonces, su coalición incluía obviamente todos los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y el Partido Comunista era mucho más gradualista en su enfoque. Y el Partido Socialista era revolucionario y quería la vía armada. El Partido Socialista en el año 67 declara la lucha armada como la lucha legítima para derrocar, digamos, el orden burgués y establecer la dictadura marxista en Chile. El año 67 empieza también a ser armado, ¿no? Empieza a recibir armamento de Cuba y de la Unión Soviética. Y los grupos terroristas como el MIR y otros, básicamente, asesinaban, ¿no? Secuestraban, asesinaban, robaban, asaltaban, asesinaban, sobre todo oficiales, pero también había víctimas civiles en todo esto. Hay un registro de los muertos que había. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un contexto de Guerra Fría donde tenías un proyecto marxista en ciernes y en desarrollo, con probabilidades de llegar al poder. Y por otro lado, tenías un país aterrado de que eso fuera así, que pasara en Chile lo mismo que pasó en Cuba, lo mismo que pasó en todos los países socialistas, donde fue básicamente una carnicería. Entonces, Salvador Allende gana la elección del año 71 y el pánico en el país es completo. Mucha gente se fue de Chile. Y Salvador Allende gana, Fidel Castro se va un mes a instalar a Chile, después de que Salvador Allende ganó, indicando claramente que, bueno, aquí había otro sistema comunista. Y fue una gran amenaza para todo lo que era el equilibrio de la Guerra Fría, porque el único presidente marxista jamás elegido democráticamente fue Salvador Allende. Y en Europa había partidos comunistas muy grandes y los americanos temían que eso pudiera repetirse ahí, se perdiera el equilibrio en la Guerra Fría o el balance, y bueno, en fin, efecto dominó muy complicado. Sí. Y finalmente Salvador Allende intenta su revolución marxista en Chile, fracasa colosalmente, como es
Chile era parecido a lo que es Venezuela hoy día, ¿no? Una inflación de 1000% prácticamente, escasez de bienes básicos, toda una catástrofe completa. Y el Parlamento, la Cámara de Diputados del Parlamento chileno con amplia mayoría aprueba una resolución donde declaran que es inconstitucional el gobierno de Allende. Entre otras cosas lo acusan de torturas y lo acusan de intentar instaurar un régimen totalitario marxista en el país. Y en esa misma resolución invocan a las Fuerzas Armadas a ponerle término al gobierno de Salvador Allende. Esto es algo que poca gente sabe, pero los militares reaccionaron después de que el Parlamento chileno los llamara a derrocar al gobierno de Allende. Y el mismo Salvador Allende, después de esa pronunciación, de ese pronunciamiento, de esa resolución de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, declaró que la Cámara le estaba dando un golpe. El mismo Salvador Allende le echó la culpa a la Cámara. Ahora, con la situación crítica económica y todo lo que había, bueno, más la amenaza marxista, al final los militares intervinieron, Pinochet se hace cargo la Junta de Gobierno. Pinochet fue el último en decidir subirse al golpe. Pinochet había sido designado comandante jefe del ejército por Salvador Allende. Entonces, nadie sabía bien lo que pensaba. Eso había pasado igual aquí con Franco en la guerra civil, fue el último en sumarse. Exactamente, bueno, fue muy parecido en ese sentido. Y efectivamente, con eso se terminó el proyecto marxista en Chile y primeros 2 años el gobierno militar chileno no sabía qué hacer. Ellos, en su declaración de principio del año 74, dicen que van a estar ahí hasta que ordenen el país, después se van. Hubo, por supuesto, conflicto armado interior donde se murieron no solo militares, pero sobre todo murieron civiles, murieron entre ellos también terroristas, pero hubo abusos claros y crímenes que son injustificables desde todo punto de vista, por ambos lados, pero en el caso de los militares fueron tal vez más evidentes en muchos casos. Entonces eso es intolerable, inaceptable, claramente eso ocurrió como reacción a la contrainsurgencia marxista. Bueno, los militares están gobernando, los militares entran a gobernar y se hacen cargo de un país y están con una insurgencia marxista que ellos ven como algo muy amenazante. Obviamente los excesos son difíciles de evitar, no debieran ocurrir, por supuesto, pero desde el punto de vista del análisis histórico, en general los militares cuando gobiernan hacen eso. Sí. Ahora, luego con las reformas de los Chicago Boys, lo cierto es que eso es lo que sacó a Chile adelante. Las reformas liberales durante el régimen militar, de 70 a los 80, y en esto hay un consenso más o menos en la economía, y se mantuvieron en los 90. La concertación, el régimen centro-izquierda los mantuvo, en los 90 y los 2000 se mantuvo. Esa es la realidad. Eso fue lo que hizo de Chile el país más rico de América Latina. Tenemos el país con mayor libertad económica de América Latina, ahora lo estamos deteriorando, pero ¿de dónde viene eso? Eso viene cuando el año 73 era el con menor libertad económica del mundo incluso. Sí. Entonces, uno de los con menor libertad económica en el mundo. Entonces, gracias a eso se creó una gran clase media, el país salió adelante y se pudo transitar a una democracia de manera pacífica, que además era una transición que la Constitución del 80, del mismo Pinochet, había contemplado en el itinerario. O sea, la transición a la democracia, el referéndum del año 88, donde pierde el no, ya establecía la transición a la democracia. O sea, se le dio un periodo de 8 años al régimen militar para continuar. Y luego se introducía la democracia. Eso lo firmó el mismo Pinochet al final. Con sus asesores civiles pusieron eso ahí. Él lo firmó. Si después lo dudó o no lo dudó, probablemente lo dudó. Sí. Probablemente se acostumbró al poder y quería quedarse. Pero al final terminó respetando esa constitución y entregó el poder democráticamente en una transición que no se derramó ninguna gota de sangre. Entonces, desde ese punto de vista económico, social, democrático, institucional, fue un régimen, un periodo de la historia de Chile que marcó una diferencia en lo que venía siendo Chile hasta entonces. Y lamentablemente la historia está mal contada, porque los que destruyeron la democracia en Chile fueron los partidos políticos, y sobre todo la inclinación de la izquierda a usar la vía violenta para llegar al poder, y empezar a amenazarlos a todos de que los iban a exterminar. El Clodomiro Almeida, que fue uno de los más altos jerarcas del Partido Socialista chileno, hablaba de que en Chile necesitamos una guerra civil como la española, como 1 millón de muertos por lo menos para lograr consolidar el régimen socialista en Chile. Y él fue después funcionario del gobierno de Salvador Allende. Después tienes otros hablando de ese tipo de cosas. Tenías guerrillas marxistas en el país. Entonces, eso es todo una realidad histórica, que hoy día parece políticamente incorrecto decirlo, pero a mí no me importa porque los datos están en todos los libros, están en todos los informes de inteligencia de la Unión Soviética, están en el informe de inteligencia de la CIA, están en todas partes. Nada de eso justifica los crímenes de derechos humanos cometidos, obviamente ni por la izquierda, que cometió varios, ni tampoco por el régimen de Pinochet, ¿no? Que en ese sentido es
fue muy vergonzoso ciertas cosas que ocurrieron. Muchas de las cosas que ocurrieron eran totalmente injustificables, o sea, no hay nada que decir en eso. Pero económicamente fue un éxito. Socialmente se creó la clase media que no existía. Y democráticamente el país nunca tuvo más estabilidad democrática que después de ese periodo de transición del año 90 hasta el día de hoy. En su historia nunca el país estuvo más estable, ni fue más desarrollado, ni tuvo mejores indicadores en cualquier área que tú lo mires, digamos. Entonces, y eso fue un mérito de la concertación también, porque los gobiernos de la concertación que vinieron después, que eran de centro-izquierda, ellos declaran que ellos reconocen que el sistema de mercado es el mejor y lo asumen, lo incorporan como propio y lo profundizan en muchas cosas. Eso es lo que el Partido Comunista siempre le reclamó a la centroizquierda chilena. Ustedes se compraron el modelo Pinochet, les dice. Entonces es una cosa bien, pero los países maduros hacen eso, no hacen borrón y cuenta nueva con las cosas que funcionan. Las mantienen, las mejoran, las profundizan. Ahora estamos volviendo más a la lógica populista de destruirlo, porque por primera vez, desde la década de la Unidad Popular, desde el año 70, 71, 73, el Partido Comunista también está en el gobierno. Por primera vez, no había estado nunca en el gobierno con las coaliciones de centro-izquierda. Pero en fin, son fórmulas, la del liberalismo es la fórmula que ha funcionado en todas partes del mundo, sean democracias, dictaduras, los regímenes que sean, monarquía, siempre ha sido la que funciona, porque es la que interpreta la realidad económica de mejor manera, y las instituciones que se apoyan en el liberalismo, la propiedad privada, la moneda estable, la apertura comercial y todas esas, son las que generan buenos resultados en términos de calidad de vida, prosperidad, progreso y paz social. Eso es una realidad que está totalmente acreditada, ¿no es cierto?, por la evidencia empírica. Que la puedas combinar con ciertos elementos de estado benefactor que te funcione por un tiempo, por supuesto, ninguna duda, pero el estado benefactor no funciona si no es respaldado sobre la base de un aparato productivo capitalista que financie todo lo que se gasta, ¿no? Así es que, bueno, mira, eso es en síntesis, es un periodo con luces y sombras y parte de la historia, y ya no se puede cambiar, a pesar de que la retórica de la izquierda, que adora a Fidel Castro y que lo celebra como un héroe cuando muere, como si Fidel Castro no hubiera asesinado a miles de personas, se lava la boca con los derechos humanos mientras condena a Pinochet y celebra a Fidel Castro. O sea, ¿quién entiende eso? Nadie entiende eso. Y eso incluye a Jean-Claude Juncker, el payaso aquí de la Unión Europea, incluye al ¿cómo se llama? El galán primer ministro de Canadá, Trudeau, incluye a un montón de líderes mundiales que cuando murió Fidel Castro, ¿no es cierto?, salieron a hablar del gran héroe, y ya la presidenta Bachelet admira la Alemania comunista, donde fue exiliada después del golpe en Chile, el golpe de Estado, y siempre la ha admirado y nunca ha criticado los derechos humanos que se violaron ahí, decenas de miles de vidas que fueron arruinadas, las decenas de miles de personas muertas por el régimen, y lo admira abiertamente, y admira a Fidel Castro. Ella tuiteó que Fidel Castro era un gran héroe de la justicia social en América Latina cuando murió, y que estaba muy apenada por su muerte, siendo que era un dictador sanguinario que tiene a su pueblo sumido en la absoluta miseria. Sí. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ella para venir a hablar de derechos humanos? Cero, a mi juicio. Ellos están mostrando lo que habría sido Chile si ellos hubieran ganado el año 73, o la década del 70. Si ellos hubieran tenido su proyecto consolidado, Chile habría sido como Cuba, porque eso es lo que ellos admiran. Ellos lo están diciendo hoy día, que ellos admiran a Fidel Castro y admiran el socialismo marxista. Entonces, no queda ninguna duda. Y si yo tengo que elegir entre el Chile que tenemos hoy y Cuba, no me quedo por ningún motivo con Cuba. Prefiero 1000 veces el Chile que tenemos hoy. Sí, y luego hay una cuestión que se suele meter siempre en el mismo saco, la dictadura argentina de ese mismo periodo con la de Pinochet, pero yo creo que son de naturaleza bastante distinta. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que sí, de partida la dictadura argentina dejó un legado económico desastroso. No fue lo de Pinochet que dejó instituciones, digamos, el gobierno cívico-militar o los Chicago Boys que dejaron instituciones económicas con un país creciendo 7% y con una pobreza reduciéndose radicalmente. La pobreza en Chile se redujo de un 50% a un 7%, gracias al progreso y la prosperidad que se generó con el cambio institucional de los 70 a los 80 y que se profundizó, insisto, con los 90, porque este sistema lleva más tiempo en democracia que lo que tuvo en régimen autoritario. Esa es la verdad de las cosas. Entonces es un sistema mucho más de la democracia que de la dictadura, como dicen ellos. Y por tanto creo que esa es una diferencia fundamental
Sí hubo problemas de extremismo de izquierda también en Argentina, eso es un hecho, y que al final llevó a los militares a tomarse el poder allá. Yo los detalles no los conozco tan profundamente como los chilenos, por supuesto, pero sí creo que es muy distinta una experiencia y la otra. Además, nosotros no nos metimos en ninguna guerra artificial con ningún país, que podríamos haberlo hecho, a diferencia de los argentinos, que en la desastrosa guerra de las Malvinas fue un invento del régimen para poder estabilizarse, donde al final terminaron en una ruina completa, costando la vida a montones de compatriotas argentinos, gente joven que no tenía por qué morir en una guerra tan absurda. Y fue un régimen en ese sentido mucho más irresponsable desde todo punto de vista, yo creo, que el chileno. Sí, y no dejaban de ser facciones peronistas unas contra otras. Y quizá la naturaleza de esta contrarrevolución de Pinochet sea muy distinta a una facción peronista, ¿no? No tiene nada que ver. Pues, no, o sea, de partida el peronismo en Chile no existe, nunca existió, existen tendencias, había habido tendencias populistas, esas cosas. Las Fuerzas Armadas chilenas son republicanas, tampoco son liberales, no creas tú que Pinochet era liberal, Pinochet no tenía idea de liberalismo ni nada. Los que lo convencieron fueron asesores externos y gente que en la Marina intuía que el camino iba por el lado de lo que proponían estos jóvenes que habían estudiado en la Universidad de Chicago. Y él dijo, bueno, esto no funcionó, probemos lo otro. Y resulta que empezó a funcionar. Y por eso se quedó con el sistema, pero porque era un pragmático, no era un ideólogo. No era un ideólogo, incluso más, yo te diría. Los militares siempre son más afines al estatismo que al liberalismo. Lo de Chile fue una cosa bastante excepcional en ese sentido, porque la tendencia de las Fuerzas Armadas chilenas siempre fue al estatismo como es algo natural. Al final son funcionarios del Estado los militares, no son otra cosa. Y en una organización que es completamente planificada de arriba hacia abajo, que esta cosa del orden espontáneo no puede ser más contraria al espíritu militar, que es de dictar, ¿verdad? Desde arriba para abajo. Pero por una suerte de distintos factores, finalmente el régimen militar en Chile, y no unificado, porque había mucha resistencia dentro de las Fuerzas Armadas al apoyo que Pinochet le dio a los Chicago Boys. O sea, mucha resistencia. De hecho, el que más resistía era Manuel Contreras, que era el jefe de los servicios de inteligencia, gran responsable directo de los casos de violaciones de derechos humanos. Era más bien fascista desde el punto de vista económico, que el Estado controlara la economía. Era más bien de esa tesis, por sobre la de la libertad económica, que era algo que nadie entendía, además, nadie sabía. De hecho, hay una famosa anécdota donde el ministro de Hacienda liberaliza los precios, y van, creo que eran los productores de leche, no recuerdo, a preguntarle, bueno, ministro, ¿cuál va a ser el precio del nuevo? Pero el que Chile ya venía fijando precios hace muchas décadas, y con Allende obviamente eso se llegó al extremo, había más de 3.000 precios fijados. Bueno, ¿cuál va a ser el nuevo precio de la leche? Y el ministro le dice, bueno, pongan el que ustedes quieran, y ellos se van de la oficina consternados, pensando que lo habían insultado porque estaban proponiendo un precio muy, muy alto. Entonces vuelven a decirle, bueno, lo podemos bajar un poco. Se reúnen de nuevo con el ministro de Hacienda y dicen, lo podemos bajar un poco. Y él le dice, no, pongan el precio que ustedes quieran. Y no entendían, de verdad no era algo que estaba en la psiquis como algo natural. Hasta que entendieron que de verdad no había más fijación de precios y que ellos podían poner el precio de la leche que estimaran de acuerdo, digamos, al mercado. Y eso es algo que es una anécdota como divertida que te refleja esto, que finalmente también el gobierno de Salvador Allende y el socialismo de su gobierno, fue el resultado de una evolución institucional que comenzó con mucha fuerza en la década del 30, que fue toda esta teoría de la desarrollo hacia adentro, de la sustitución de importaciones, la CEPAL, que fue nociva, que estaba instalada en Santiago de Chile, dirigida por Raúl Prebisch, a quien se conocía como el Keynes de América Latina, que fue uno de los pocos latinoamericanos que ha desarrollado teorías más o menos, digamos, no sé si originales, pero de alguna repercusión internacional, que fue esta famosa teoría del estructuralismo, ¿no es cierto? Y que había sido vicepresidente del Banco Central en Argentina, una persona muy afín a las ideas socialistas y muy antiliberal. Y él dirigía la CEPAL, que tuvo una tremenda influencia no solo en Chile, sino en toda América Latina. Y responsable y que sigue estando en Santiago, lamentablemente, y responsable del desastre que fue los programas de sustitución de importaciones, de planificación central y todo eso que hubo en prácticamente toda la región.
Entonces, y esto es lo interesante, el paradigma era que no se podían resolver los problemas económicos y sociales porque había demasiado capitalismo. Entonces se intentaba cada vez más socialismo y cada vez más intervencionismo. Y como cada vez se agudizaba más el problema, la lógica era, entonces falta más todavía. De hecho, Vuskovic, el ministro de Hacienda, uno de los ministros de Salvador Allende, dice, el ministro de Economía de Salvador Allende dice que el problema en Chile era el capitalismo, pero si en el año 70, 71 en Chile casi no había nada capitalista. Sí. Estaba todo intervenido, todo prácticamente, no había mercados realmente libres, no había libre comercio realmente, había precios fijados, la inflación era siempre alta porque se utilizaba para monetizar el gasto público, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y al final termina en el colapso que todos conocemos económico, y terminó eso en el golpe de Estado que convocó la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, con casi 2/3 de los votos prácticamente, convoca el golpe de Estado que dan los militares el año 73, y después el resto tiene esa parte trágica que ya comentamos y que a mi juicio es inexcusable, sí, y compatible con una sociedad libre. Pero también tiene la parte, al menos, positiva de que el legado económico, el legado social y democrático que siguió o que sirvió para construir después es algo que mantuvo a Chile o que permitió que Chile se convirtiera en el país más avanzado de América Latina. Eso es una realidad. Entonces la historia es un poco más compleja que lo que se ve en la televisión muchas veces. Sí. Sí, que no se puede descontextualizar además. No se puede, Guerra Fría, sí, todo eso es parte del contexto histórico. Y hay que tenerlo presente. El mismo general Leonov de la KGB, que fue a Chile después, en los 90 de nuevo, y él declara que la Unión Soviética le estaba mandando buques con armamento al gobierno de Allende para finalmente consolidar el régimen, y en último momento los desvían los buques, ¿no? Porque creían que al final los enemigos de la revolución se iban a hacer de esas armas, más que el mismo régimen de Allende. Pero esos esfuerzos, además de los créditos multimillonarios que la Unión Soviética le dio al gobierno de Allende para tratar de que no cayera, existieron. Y entonces, en Guerra Fría es distinto desde nuestra comunidad de hoy analizar el problema y decir, no, yo habría hecho otra cosa, era más fácil. Eran momentos muy complejos, por eso la democracia hay que cuidarla tanto, porque si no la cuidas, sobre todo de las demagogias y de los populismos, que es lo que la Constitución del 80 intenta impedir, sobre todo, el intervencionismo estatal excesivo en la economía. Según el gran arquitecto de la Constitución, Jaime Guzmán, es lo que había llevado al socialismo y después al colapso de la democracia, a la destrucción de la democracia. Entonces, por eso la izquierda en Chile se aferra a esta idea de que la Constitución es una Constitución neoliberal tramposa, que hay que acabarla, porque restringe la posibilidad del Estado de intervenir en muchas áreas de la economía, que ellos lo que quieren hacer es precisamente eso. Sí. Y lo hace precisamente porque en el pasado, por esas intervenciones, terminaron arruinando la democracia, la calidad de vida, la economía, todo. Entonces, ahí está la disputa.